¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un magnetismo natural? Ese poder de atraer a cualquier persona sin aparentemente hacer esfuerzo. La verdad es que la atracción va mucho más allá de la apariencia física. Es una danza compleja de emociones y comportamientos que se puede aprender. El secreto está en entender cómo funcionan las emociones y cómo podemos crear conexiones genuinas que despierten un interés natural. Hoy te revelaré técnicas comprobadas que pueden transformar completamente tus interacciones con las mujeres, pero con una importante advertencia. Este conocimiento debe ser usado con responsabilidad. Prepárate para descubrir cómo desarrollar una presencia verdaderamente magnética, sin juegos manipulativos o trucos baratos. Las emociones son el verdadero combustible de la atracción humana. Cuando hablamos de conexiones emocionales, estamos adentrándonos en un universo complejo que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Imagina las emociones como ondas invisibles que conectan a dos personas. Flotan, chocan, se mezclan y crean una danza fascinante de sentimientos. La química entre las personas no es un accidente, sino un proceso sofisticado donde cada reacción emocional desencadena una respuesta correspondiente. Nuestro cerebro funciona como un laboratorio de sensaciones, liberando neurotransmisores que nos hacen experimentar intensidades variadas de conexión. Las mujeres, específicamente, son profundamente sensibles a estas pequeñas diferencias emocionales. Perciben mucho más que palabras, captan energías, intenciones ocultas, microexpresiones que pasan desapercibidas para la mayoría. La verdadera atracción nace de esta capacidad de comunicación no verbal, de comprender los silencios y las entrelíneas. Las emociones no son lineales ni previsibles. Oscilan como un mar en constante movimiento, donde momentos de calma pueden transformarse rápidamente en tormentas intensas. Esta imprevisibilidad es lo que hace que la dinámica emocional sea tan fascinante y compleja. Sentimientos como alegría, misterio, vulnerabilidad y hasta tensión pueden provocar reacciones químicas cerebrales que despiertan el interés. No se trata solo de provocar emociones positivas, sino de crear una experiencia emocional verdaderamente envolvente. La intensidad importa más que el tipo específico de emoción. Una mujer puede sentirse igualmente atraída por momentos de profunda alegría o por situaciones que provocan una adrenalina controlada. El secreto está en la autenticidad y en la capacidad de provocar sensaciones genuinas. Psicológicamente, buscamos conexiones que nos hagan sentir algo diferente a la rutina. Queremos experiencias que nos saquen de la zona de confort, que nos hagan sentir vivos y conectados. La atracción surge precisamente en ese terreno donde lo conocido se mezcla con lo impredecible, creando un terreno fértil para conexiones emocionales profundas. Por lo tanto, comprender las emociones no es solo una habilidad, sino un arte sofisticado de la comunicación humana. Quien domina este lenguaje sutil logra construir vínculos verdaderamente transformadores. El paradoja de la depresión y la atracción revela una complejidad emocional sorprendente. Las mujeres a menudo permanecen en relaciones que parecen irracionales para observadores externos, atrapadas en un ciclo de emociones intensas y contradictorias. La psicología explora cómo ciertos patrones emocionales crean una especie de dependencia que va más allá de la comprensión lógica. Cuando una mujer experimenta momentos alternados de dolor y pasión, su sistema nervioso desarrolla una adaptación química casi adictiva. Imagina una relación donde las emociones oscilan constantemente entre momentos de profunda conexión y periodos de distanciamiento absoluto. Estas variaciones provocan una descarga de adrenalina y cortisol, que pueden ser tan estimulantes como cualquier droga. El cerebro, en esos momentos, no diferencia entre dolor y placer, solo registra la intensidad de la experiencia. Los neurocientíficos han descubierto que las experiencias emocionales inestables pueden crear patrones de apego extremadamente poderosos. La persona comienza a asociar el sufrimiento con el amor, desarrollando una especie de dependencia emocional que parece irracional, pero está profundamente arraigada en mecanismos cerebrales. Este fenómeno explica por qué algunas mujeres permanecen en relaciones aparentemente destructivas. La imprevisibilidad y la inestabilidad emocional funcionan como un mecanismo de captura psicológica,
donde cada momento de reconciliación se vuelve más intenso que el anterior. La química cerebral en estas situaciones libera neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina de manera irregular, creando un estado de expectativa constante. Es como un juego emocional en el que la persona siempre está esperando el próximo momento de reconexión, incluso si ese momento viene acompañado de dolor. Comprender este mecanismo no significa juzgar, sino reconocer la complejidad de las relaciones humanas. Las emociones no siguen una lógica lineal. Son fluidas, impredecibles y profundamente individuales. Cada persona carga una historia única que moldea su forma de experimentar conexiones emocionales. La verdadera maestría emocional está en reconocer estos patrones sin dejarse atrapar por ellos. Significa desarrollar suficiente autoconciencia para identificar cuándo una conexión se ha vuelto más destructiva que constructiva, permitiendo elecciones más saludables y equilibradas. La ciencia de la adicción emocional nos revela un universo fascinante de conexiones invisibles que moldean nuestras experiencias afectivas. Nuestro cerebro funciona como un sistema sofisticado de procesamiento de emociones, donde cada interacción desencadena una compleja reacción química que puede envolverte por completo. Investigaciones científicas demuestran cómo nuestras necesidades emocionales pueden llevarnos a patrones de comportamiento sorprendentemente intensos. La búsqueda de experiencias que nos saquen de la zona de confort emerge como un mecanismo fundamental para nuestra supervivencia psicológica. Neurológicamente, experimentamos una auténtica montaña rusa de sensaciones. Neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la oxitocina bailan en una coreografía química que determina nuestros estados emocionales. Cuando logramos comprender esta danza, abrimos puertas a conexiones verdaderamente transformadoras. El equilibrio emocional no significa eliminar las oscilaciones, sino aprender a navegarlas conscientemente. Nuestra capacidad de procesar diferentes niveles de intensidad emocional nos distingue como seres humanos. Algunas personas desarrollan una mayor resiliencia, mientras que otras se muestran más vulnerables a impulsos emocionales. Los científicos han descubierto que nuestro cerebro busca constantemente patrones de estímulo-respuesta. Esta necesidad nos impulsa a crear y recrear experiencias emocionales que nos hagan sentir algo diferente a lo cotidiano. No se trata de buscar solo placer, sino sensaciones que nos hagan sentir verdaderamente vivos. La dependencia emocional surge precisamente en ese territorio nebuloso, donde perdemos el control de esa regulación. Cuando permitimos que emociones intensas nos consuman por completo, corremos el riesgo de desarrollar patrones autodestructivos que nos atrapan en ciclos repetitivos de sufrimiento. Comprender estos mecanismos no significa convertirnos en controladores emocionales, sino desarrollar una inteligencia más profunda sobre nosotros mismos. Significa reconocer nuestros desencadenantes, nuestras fragilidades y nuestra extraordinaria capacidad de transformación. La verdadera maestría emocional reside en la capacidad de observar nuestras reacciones sin juicio, entendiendo que cada emoción lleva un mensaje importante. Somos seres complejos, movidos por una intrincada red de sensaciones que nos conectan unos a otros de maneras absolutamente sorprendentes. Nuestro desafío es aprender a surfear esas olas emocionales con ligereza, sabiduría y autoconciencia. No siempre lo lograremos, y está bien. Lo importante es mantenerse curioso, abierto y siempre dispuesto a aprender sobre este fascinante universo de las emociones humanas. Las conexiones auténticas representan el verdadero núcleo de la atracción humana. No se trata de técnicas manipuladoras o estrategias calculadas, sino de crear experiencias emocionales genuinas que despierten el interés natural entre las personas. Construir una conexión verdadera significa ir más allá de la superficialidad, sumergiéndose en las capas más profundas de la comunicación humana. Cada interacción lleva el potencial de generar momentos transformadores, donde dos personas pueden conectarse de manera verdaderamente significativa. La autenticidad funciona como un imán emocional poderoso. Cuando alguien logra expresar sus emociones de forma genuina, sin máscaras o juegos de poder, provoca una reacción casi magnética en el otro. Las mujeres, especialmente, son extremadamente sensibles a esta energía verdadera.
La seguridad emocional se convierte en un elemento fundamental en esta dinámica. Crear un ambiente donde la persona se sienta valorada, comprendida y respetada genera una atracción mucho más profunda que cualquier técnica externa. Se trata de hacer que la otra persona se sienta completamente acogida en su esencia. La vulnerabilidad surge como una herramienta poderosa de conexión. Compartir momentos de fragilidad, miedos y sueños de manera honesta crea un puente emocional que trasciende cualquier estrategia artificial de conquista. No se trata de exponer debilidades, sino de demostrar valentía al ser genuino. Las experiencias compartidas funcionan como el cemento de esta construcción emocional. Momentos de alegría, superación, descubrimiento conjunto crean recuerdos afectivos que se vuelven mucho más poderosos que cualquier intento puramente físico o superficial. El respeto mutuo y la capacidad de escuchar activamente representan pilares fundamentales para establecer conexiones verdaderamente transformadoras. No basta con oír, es necesario comprender los universos emocionales que cada persona lleva consigo. Desarrollar esta habilidad significa estar abierto a un viaje de crecimiento personal constante. Cada interacción se convierte en una oportunidad de aprendizaje donde podemos expandir nuestra comprensión sobre las sutilezas de las relaciones humanas. La magia de la atracción genuina reside precisamente en esta capacidad de crear puentes emocionales auténticos, donde dos personas pueden conectarse no por interés o manipulación, sino por la fascinante belleza del encuentro humano verdadero. El arte de manipular emociones exige una comprensión profunda de los mecanismos psicológicos que rigen nuestras interacciones. Cada estrategia debe ser cuidadosamente arquitectada, considerando los sutiles límites entre provocar interés y cruzar fronteras antiéticas. Crear momentos de tensión seguidos de alivio funciona como una técnica poderosa de conexión emocional. Es como componer una música donde los momentos de suspense preparan el terreno para una resolución que captura completamente la atención. Imagina generar una situación ligeramente incómoda que despierte curiosidad, para después ofrecer una solución que la haga sentir segura y comprendida. La clave está en la dosificación precisa. Provocar una sensación de inestabilidad controlada permite que el cerebro de ella libere neurotransmisores asociados a la excitación y expectativa. No se trata de crear conflictos reales, sino de establecer una dinámica donde tu presencia represente tanto seguridad como misterio. Variaciones sutiles de comportamiento pueden despertar un interés casi magnético. Un momento de aparente desinterés, seguido de un acercamiento estratégico, puede crear una danza emocional fascinante. El objetivo no es manipular, sino provocar un estado de curiosidad genuina. Psicológicamente, las personas son atraídas por lo impredecible. Cuando logramos romper patrones esperados de interacción, creamos una especie de cortocircuito emocional que despierta la atención instantánea. Es como presentar un rompecabezas, donde cada pieza revela una parte intrigante de su personalidad. Es importante resaltar que este enfoque no significa crear juegos emocionales destructivos. El objetivo es establecer una conexión auténtica, usando técnicas que despierten interés natural. El respeto y el interés genuino son fundamentales para que cualquier estrategia tenga un resultado positivo. La comunicación no verbal desempeña un papel crucial en este proceso. Microexpresiones, tonalidad de voz, postura corporal. Todos estos elementos transmiten información emocional mucho más poderosa que las palabras. Dominar este lenguaje silencioso significa tener acceso a un código de comunicación profundamente sofisticado. Desarrollar esta habilidad requiere práctica, autoconciencia y, sobre todo, un compromiso ético con el bienestar emocional del otro. No se trata de conquistar, sino de establecer una conexión verdaderamente transformadora. El ciclo de atracción se revela como una delicada danza entre acercamiento y distanciamiento, donde el arte está en hacer que la mujer sienta tu presencia como algo casi magnético, sin parecer desesperado o invasivo. El secreto radica en la capacidad de crear un sentido de posesión temporal, seguido por momentos sutiles de desinterés calculado. Imagina una dinámica donde tú apareces como una figura intrigante, capaz de despertar curiosidad genuina. No se trata de una manipulación grosera, sino de una estrategia sofisticada para despertar interés.
Cuando demuestras que perteneces a ella momentáneamente, creando una conexión intensa e inmediata, y luego te retiras discretamente, provocas una reacción psicológica fascinante. Este movimiento pendular entre proximidad y distancia funciona como un poderoso disparador emocional. El cerebro de ella comienza a procesar tu presencia como algo deseable e impredecible. No se trata de crear juegos psicológicos destructivos, sino de despertar una conexión que trasciende lo común. La clave está en la autenticidad de este movimiento. No basta con fingir desinterés. Es necesario cultivar una genuina independencia emocional. Tu energía debe transmitir que eres interesante por ti mismo, no dependiente de su aprobación. Esto despierta un impulso casi instintivo de persecución. Las mujeres son profundamente atraídas por hombres que mantienen su esencia, sin parecer sumisos o desesperados por atención. Cuando demuestras que tu vida es rica, interesante y llena de propósito, independientemente de su presencia, provocas un fascinante casi irresistible. La conexión continua no significa un bombardeo constante de mensajes o atención. Significa mantener una comunicación estratégica, donde cada interacción sea significativa y cargada de energía. Pequeños toques de misterio, revelaciones progresivas sobre tu personalidad, crean un territorio emocional extremadamente atractivo. Comprender este ciclo no se trata de dominar técnicas manipuladoras, sino de desarrollar una comprensión profunda de la psicología de las conexiones humanas. Se trata de cultivar una presencia que naturalmente despierte interés, sin parecer artificial o forzada. La verdadera maestría está en crear esta danza emocional donde tú apareces como una figura fascinante, capaz de despertar curiosidad genuina, pero sin jamás parecer completamente accesible o predecible. Es un equilibrio delicado entre conexión y misterio, donde cada interacción se convierte en una experiencia única y envolvente. Las trampas de la manipulación emocional representan un territorio peligroso donde muchas personas terminan perdiéndose en laberintos psicológicos destructivos. Intentar controlar las emociones de otra persona significa entrar en un campo minado de consecuencias impredecibles y potencialmente devastadoras. Cuando alguien busca manipular intencionalmente los sentimientos ajenos, se crea un ciclo vicioso de dependencia emocional que corroe la base de cualquier relación saludable. Es como construir una estructura frágil sobre arena movediza. Cuanto más intentas controlar, más inestable se vuelve todo. Estas estrategias manipuladoras provocan daños profundos tanto para quien manipula como para quien está siendo manipulado. El manipulador desarrolla una falsa sensación de poder, mientras que la víctima experimenta una erosión sistemática de su autoestima y autonomía emocional. El mayor riesgo está en la transformación gradual de estas dinámicas. Lo que inicialmente parece ser una técnica sutil para conquistar atención rápidamente, se metamorfosea en un mecanismo tóxico de control psicológico. Cada movimiento calculado corroe la confianza, creando heridas emocionales muchas veces invisibles. Psicológicamente, estas técnicas funcionan como un veneno lento. La persona manipulada comienza a cuestionar constantemente su propia percepción, desarrollando un estado de ansiedad permanente. Su capacidad de juicio es sistemáticamente minada, creando una dependencia casi patológica. La verdadera conexión humana jamás puede construirse a través de estrategias manipuladoras. Las relaciones genuinas deben basarse en el respeto mutuo, la transparencia y la libertad emocional. Cualquier intento de controlar sentimientos representa una violación directa de la autonomía individual. Desarrollar autoconciencia se convierte en fundamental en este proceso. Reconocer los propios patrones manipulativos significa dar un paso crucial hacia el crecimiento personal. Se necesita valentía para observar honestamente nuestras motivaciones más profundas. El camino hacia la madurez emocional exige abandonar estas estrategias de control. Significa aceptar que no podemos y no debemos intentar moldear los sentimientos de otra persona. Nuestra función es crear espacios seguros de conexión, no campos de batalla emocionales. La libertad representa el verdadero combustible de las relaciones saludables.
Cuando logramos conectarnos sin necesidad de controlar, abrimos puertas a experiencias emocionales verdaderamente transformadoras y auténticas. La verdadera atracción trasciende técnicas simplistas o manuales predefinidos. Nuestro desafío final es comprender que las conexiones genuinas nacen del respeto, la autenticidad y la capacidad de despertar emociones verdaderas. Cada interacción representa una oportunidad única de construir puentes emocionales profundos. No existen fórmulas mágicas o atajos para conquistar a alguien. Solo hay disposición para ser verdaderamente interesante, vulnerable y presente. La invitación es a un viaje de autoconocimiento, donde aprendas a valorar tu esencia y crear experiencias emocionales transformadoras.